Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Michael de los videos y estoy de vuelta con su programa favorito, Levanta la mano. Levanta la mano si te gusta alguna de las siguientes películas: The Social Network, Zodiac, Seven y Gone Girl. Todos levantaron la mano, ¿verdad? Obviamente. Porque a mí la verdad es que me encantan todas, y es que todas las hizo el maestro David Fincher. Aprecio cómo se cuenta historias extremadamente específicas, como un hombre descendiendo a una cruzada para derrocar al capitalismo, un asesino que le escribía cartas a un periódico, un bebé que nace viejito y envejece al revés, o algo que podría ser muy mundano y aburrido como la creación de Facebook y les da un grandeur impresionante con su edición frenética, estilo de dirección único, uso de la música, composición y guiones excelsos. Definitivamente es uno de mis directores favoritos y la única que me falta por ver es La chica del dragón Mike. La única que me falta por ver es La chica del dragón. Mike. Ahora, ¿qué quieres, computadora que me informa de todos los estrenos de cine con un branding sospechosamente parecido al de mi canal? Nada, nomás quería decirte que ya salió la nueva película de David Fincher. ¿Qué? Sí, es una peli en blanco y negro que homenajea al cine clásico, siendo la obra más personal del director y estrenada en Netflix. No, computadora, tú estás hablando de Alfonso Cuarón, el de Roma. No, Mike, te estoy diciendo que es Fincher, se llama Mike, casi como Mike, y cuenta cómo se hizo Citizen Kane, una de las películas más importantes de la historia. No manches, tengo que ver Citizen Kane entonces, nunca la he visto. Pues sí, Mike. Ok, sí, genuinamente es una de las mejores películas de la historia. La edición y la cinematografía están súper adelantadas a su época. Además tiene un comentario muy interesante sobre la manipulación de la información, el control de las masas y la evolución de la prensa. 5 de 5, no hay otra. 5 de 5, obra maestra. Pero bueno, pues ahora sí vamos a ver Mank. Mank es simplemente impresionante. Hablando totalmente sin spoilers, la película trata sobre Herman J. Mankiewicz, un guionista de Hollywood de los años 30, alcohólico, irreverente, siempre peleándose con sus superiores y siendo totalmente obsesivo pero también descuidado con su trabajo. Es interpretado por el grandísimo Gary Oldman, el mejor, el de Harry Potter, el de Batman. Y en un momento de su carrera es invitado por Orson Welles, un prometedor director de 24 años, para que escriba su primera película. Sí, adivinaste, Citizen Kane. Ahora, como podrás haberte dado cuenta, esta película está totalmente presentada en blanco y negro, buscando evocar un sentimiento nostálgico y homenajear a las películas de la época, pero no solo es eso, porque yo podría fácilmente poner este video en blanco y negro con un clic y decir que estoy haciendo un homenaje a las películas de los 40s, ¿no? Que ando... Oh, darling. Sí, no tengo color, pero aún así algo me falta para poder realmente verme como esas películas de Pedro Infante que le gustan a tu abuelita, ¿verdad? Y aquí es donde Mank se vuelve realmente impresionante, con sus transiciones de desvanecimiento, cinematografía con un uso de la iluminación natural y práctica impresionantes. Incluso en algunos momentos se llega a observar una que otra mancha de rollo quemado. ¡Wow! Pero aún más impresionante que el apartado visual es el apartado sonoro. Posterity my ass. El audio de la película suena enlatado y con un poco de ruido, y a eso lo acompaña un soundtrack increíble por Atticus Ross y Trent Reznor, lleno de jazz buena onda y otros segmentos de acordes ominosos que agregan muchísima atención a momentos climáticos. Es realmente como viajar en el tiempo, y aún así se siente moderna por la manera tan cuidadosa y pulcra en que Fincher dirige. Entonces sí, la neta, en ese aspecto la película es brillante y hasta el momento se escucha como una carta de amor al cine, ¿no? Pues no realmente. En ese tiempo la industria cinematográfica pasaba por una crisis financiera gracias a la Gran Depresión y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Existía un clima sociopolítico inestable, con personajes de todas las ideologías conviviendo en Hollywood, pero con una fobia en común hacia el comunismo y las ideas antiamericanas. En la película podemos observar a personajes importantes de la época como William Randolph Hearst, el productor Irving Thalberg y Louis V. Mayer, el de Metro-Goldwyn-Mayer, el de Leoncito,
No sé si te acuerdas. Y cómo es que ellos manipulaban la opinión pública y la de sus empleados a través del cine, la prensa y otras producciones, insertando sus ideas políticas, haciendo favores. Así que no, Jorge, el hecho de que vayan a hacer La Sirenita Negra no quiere decir que de repente hayan decidido meter ideologías forzadas en tus películas. No, el cine siempre ha sido político desde sus inicios. Y es por eso que a mí Mank, más que un homenaje al cine, me parece una crítica para nada sutil hacia la industria. Además es más una carta de amor al bello labor del guionista. Y cómo es que su labor muchas veces se ve opacado por el de un director. Porque Mank no es la historia de cómo se hizo y cómo se grabó Citizen Kane, aunque eso quería ver, la verdad. De Orson Welles casi ni sale un rato, tira cosas, sino que más bien la película refleja las experiencias de su escritor y cómo es que estas dieron fruto a uno de los mejores guiones de todos los tiempos. Lo cual me parece fascinante, una película sobre la labor del guionista en papel es increíble. Además, si le agregas esta producción, este apartado visual y sonoro tan impresionantes, pues genial. Pero aún con esto, es aburrida. La película está aburrida. Y es que hacer prácticamente una colección de recuerdos, no hay un hilo que seguir, simplemente pasan cosas. Y esto aunado a que está lleno de referencias a la historia y política americana, con secuencias enteras de personajes con puro diálogo y además personajes para nada entrañables, por cierto. Y no, oigan, no me esperaba guamazos o matanzas. Pero sí, honestamente sí esperaba que Mank contara con personajes carismáticos, especialmente por el cast tan increíble que tiene. Y sí, algunos me agradaron, especialmente Louis B. Mayer y el mismísimo Mank, por la actuación tan increíble de Gary Oldman. Pero la película está tan ocupada ofreciendo un contexto político, histórico y social que el guión se olvida, o más bien está demasiado ocupado para desarrollar a sus personajes. Y también, aunque el desarrollo sea un poco lento, la última media hora donde las dos tramas paralelas, ¿vieron? Hice la seña porque soy el matemático. Cuando las tramas llegan finalmente a su clímax y la actuación de Oldman también, brutal. Tampoco se siente como cualquier otra película de Fincher. Casi no me recuerda a Fincher. Y a eso me refiero cuando digo que esta es la obra más personal y también la más impersonal de David. Personal porque así como Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood desafió las convenciones de su cine y las expectativas de las audiencias para hacer algo tremendamente específico y que a él le gustara. Además de que el guión de Mank fue escrito por su padre, Jack Fincher, quien lamentablemente falleció en el 2003. Impersonal porque aun cuando cuenta con el sello de dirección minuciosa de Fincher y una historia densa, aún así no se hace notar, por lo mismo de su afán de homenajear a otra época. Pero aún así Mank será una gran competidora en la entrega de premios, eso está segurísimo. Honestamente no pienso que merezca ningún otro más que edición, diseño de producción y sonido. Tal vez una nominación a Gary, pero no creo que merezca ganar. Pero igual ya saben que la academia siempre hace lo que le da la gana. Pero bueno, en fin, Mank sí me decepcionó un poco, no porque fuera una película mala, sino porque de Fincher siempre espero excelencia, y por más que intenté apreciar esta película no me parece excelente, simplemente es muy muy buena. Yo por eso le doy 4 estrellas capitalistas corrompidas por el poder de 5. Una gran película, pero lejos de ser lo mejor de Fincher. Te la recomiendo si te gustan las películas de época con historias densas, como fue Darkest Hour, también protagonizada por Gary Oldman. También vela si aprecias el apartado visual y sonoro en la postproducción, un poco más que una historia impresionante, como yo a veces es mi caso. Digo, ay no manches los colores, y no me doy cuenta que está bien zarra la película. Gracias por venir al programa de Levanta la Mano. Y levanta la mano si te vas a suscribir. ¿Vieron? No, y en serio, sí quédate porque estoy preparando algo que la verdad es que me emociona mucho. Siento que va a ser muy especial porque seguramente ya saben qué fechas son. Así es, amigos, vamos a tener un especial de Navidad próximamente. Adivinen qué película vamos a ver. Así que bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Sígueme en Facebook, Instagram, así como Michael de los V. Perdón, Mike. No manches, todavía no me vuelve el color. Se me olvidó. Se suponía que tenía que volver después de la calificación. Perdón, Mike. Ahora sí lo devuelves cuando ya se va a acabar el video.
Perdón, Mike, perdón, perdón.